Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar con la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a hacer un estudio profundo sobre qué día era el que guardaba a la Virgen María. Así que para eso vamos a pedir la dirección de nuestro Dios orando. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde estar en este lugar para estudiar tu palabra. Bendícelo, Señor, bendice nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos descubrir las gemas de tu verdad escritas en tu palabra. Danos sabiduría, Señor, para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a aceptar la verdad con un corazón contrito y humillado, para la honra y gloria de su nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué día guardaba la Virgen María? Vamos a descubrirlo bíblicamente. Para eso, hermanos, vamos a ver algunos puntos significativos para descubrir qué día guardaba María, si era el domingo o el sábado. En primer lugar, hermanos, debemos de entender de que María era judía. María era judía, por lo tanto conocía las escrituras del Antiguo Testamento, los escritos de Moisés y la ley, porque un hebreo y un judío era familiarizado con la ley y los profetas, en este caso María. La ley decía, o mejor dicho, Dios a través de Moisés decía, de que la Torá, que significa instrucción, que eran los 5 libros de Moisés, eso se enseñara a los hijos en sus casas. O sea, si un hijo venía a este mundo, los hebreos, los padres hebreos, era la obligación de ellos instruirlos en la ley de Dios. Era una ley, esa era la escuela, era en el hogar. Y se instruían a través de las escrituras, que en ese entonces eran las escrituras de Moisés y la ley. Vamos a ver que esto se le conoce como la Shema, la instrucción que se les daba a los hebreos en sus casas y lo que se leía en las sinagogas, la Shema. Deuteronomio 6, versículo 4 y 9. Noten qué es lo que decía Dios a través de Moisés, o lo que escribió Moisés. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos. Noten la instrucción, repetirlas a los hijos. Y las hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto era para que no se fuesen a olvidar de la ley de Dios, repetirla a los hijos, enseñarla de generación en generación. Esta era la obligación de los padres hebreos hacia los hijos. Pero no solamente era que esto tenía que estar fuera, escrito en las paredes, en las casas, sino que Dios quería que también esto estuviera adentro del corazón de los hebreos, en la mente y el corazón. Por lo tanto, hermanos, si María era judía, conocía perfectamente bien la ley de Dios, los escritos de Moisés y los profetas, porque era ley de todo judío conocer las instrucciones dadas a Moisés por mandato de Dios. María era judía, es bien importante eso, era hebrea, era judía, la madre de Jesús. Muy importante ese principio o ese punto para entender qué día guardaba María. Si era el domingo como lo enseña la Iglesia Católica o era el Shabbat. Ahora, otro dato muy interesante, hermano, es que María conocía perfectamente bien cuándo comienzan los días, porque conocía las escrituras. María era judía, era hebrea. Según la Biblia, hermano, ¿a qué hora empiezan los días? Según el calendario gregoriano y juliano, que por cierto no alteró el ciclo semanal, quedó intacto, se alteró el mes y el año, pero no el ciclo semanal.
Según el calendario gregoriano y juliano, ¿a qué hora comienzan los días? A las 12 de la noche. Es según el calendario gregoriano y juliano. Pero según el calendario bíblico hebreo, ¿a qué hora comienzan los días? Es a la puesta del sol, no específicamente a una hora, como decir a las 6 de la tarde, porque algunas veces, dependiendo de la estación, el sol se oculta más tarde o más temprano. Por tanto, no tiene que ser la hora, sino el sol. Algunos han cuestionado, hermanos, sobre la evidencia que los días están compuestos de tarde y mañana en Génesis. Porque algunos han tratado de enseñar de que el cuarto día es que Dios creó el sol y la luna. Por lo tanto, los días de 24 horas vinieron a existir hasta cuando Dios creó el sol en el cuarto día, según Génesis 1, 12 al 14. ¿Y qué pasó con los demás días? ¿Qué es lo que hizo separación entre la tarde y la mañana antes de que Dios creara el sol? Muy buena pregunta. Algunos detractores de la semana literal de 7 días han usado esta clase de argumentación para atacar de que la semana Dios creó este planeta en una semana simbólica, o sea, 6,000 años, un día por 1,000 años. Imaginen qué argumentación. Ahora, si el sol viene a existir hasta en el cuarto día, ¿qué pasó o qué es lo que hizo separación en los 3 días anteriores? Si el día lo divide la tarde y la mañana, lo que viene primero es la tarde y después la mañana. ¿Qué fue? Si no había sol, no había luz de sol. ¿Qué fue entonces? Porque Génesis 1:5 dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y cuando se creó el segundo día, dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día. Pero si no había sol, ¿qué es lo que hizo esa separación entre tarde y mañana? Buena pregunta. La respuesta es sencilla. En Génesis 1:1 encontramos de que Dios dijo, sea la luz. Esa luz no era luz del sol, sino ¿saben qué era? Era la gloria de Dios. El principio está implícito y sobreentendido, que lo que hizo la tarde y la mañana era la luz que emanaba de Dios, porque Dios es luz, según 1 Juan 1:5 y versículo 6. Dios es luz. O sea, no hay argumento que podamos usar más que ese. La gloria de Dios hizo que el día tuviera tarde y mañana. No precisamente tenía que ser la luz del sol, porque el sol fue creado en el cuarto día. Pero sí la Biblia enseña de que el sol fue creado en el cuarto día, pero los días anteriormente tuvieron tarde y mañana, porque lo que dividió, ¿qué fue? La gloria de Dios, la luz de Dios. Sí, me estoy dando a explicar, hermano. Porque la Biblia dice, fue la tarde y la mañana el primer día, fue la tarde y la mañana el segundo día, fue la tarde y la mañana hasta llegar al sexto. El sábado no se menciona como tarde y mañana, el séptimo día. ¿Saben por qué, hermano? Porque Dios ya no ha vuelto a crear nada, aún sigue reposando. Por lo tanto, el sábado Dios no le dio tarde y mañana. No dice tarde y mañana el séptimo día, sino que dice reposó Dios el día séptimo. Y es evidente que según el libro de Hebreos capítulo 4, Dios aún sigue reposando, porque desde la creación todas sus obras fueron terminadas. Ya no ha vuelto a crear nada después de la creación. Este planeta fue el último que Dios creó. Primero creó los mundos no caídos, y este planeta fue el último que Dios vino a crear. Después de esto ya no ha vuelto a crear nada. Por lo tanto, Dios sigue ¿qué? Reposando. Por eso es que el sábado, el séptimo día en la creación, no tiene tarde y mañana, porque Dios sigue reposando. Y cuando el cristiano entra al reposo de Dios, reposa igual juntamente con Dios, según lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. El que reposa ha entrado en su reposo y descansa de sus obras, como también Dios de la suya. Así dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. El que entra en el reposo de Dios descansa de sus obras, como Dios descansó ¿qué? De las suyas. Porque Dios aún sigue ¿qué? Reposando, ya no ha vuelto a crear nada.
Dios sigue reposando de ese día santo. Y cuando nosotros descansamos, los unimos al reposo ¿de qué? De Dios, según Hebreos capítulo 4, versículos 9 al 11. Es evidente, hermano, que la Biblia enseña de que los días comienzan a la puesta del sol. Por ejemplo, eso lo dice Levítico 23:32. Aunque allí se habla de un sábado ceremonial del día de la expiación, dice: de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico 23:32. Es interesante que Nehemías cerraba las puertas de Jerusalén antes de la puesta del sol para comenzar el sábado. Eso lo dice Nehemías 13:19. Cristo sanaba enfermos después de la puesta del sol del sábado. Porque según la Biblia, los días comienzan a la puesta del sol. Ahora, bíblicamente, no según el calendario gregoriano, bíblicamente, cuando el sol se ponga, que ya se está por poner, ¿qué comenzó ya? El Shabbat, el séptimo día. ¿Estamos de acuerdo en eso, hermano? Porque lo que viene primero, ¿qué es? La tarde, y después viene la mañana. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿María conocía esto? Sí, lo conocía. ¿Por qué? Porque desde pequeña había sido instruida en un lugar ¿qué? Judío, donde le enseñaba ¿qué? La Torá, las instrucciones de Dios a través de Moisés. Ahora, es bien interesante, hermano, que la Biblia dice que María era una fiel guardadora del sábado y conocía perfectamente bien cuándo es que comenzaba el Shabbat. Vamos a leer una cita que, aunque no diga literalmente que María guardaba el sábado, pero está sobreentendido de que María guardaba el sábado y estaba incluida en estas mujeres, que vamos a leer en Lucas capítulo 23, versículo 56. Algunas versiones dicen así: era el día de la víspera de la Pascua. ¿Qué significa el día de la víspera de la Pascua? Porque cuando Cristo murió y se unió, noten lo que voy a decir, hermanos. Cuando Cristo murió, se unió el sábado ceremonial de la Pascua con el sábado semanal del mandamiento. Se juntaron los dos. Por eso es que Juan 19 dice que aquel día era el día de gran solemnidad. Algunas versiones, porque se encontraron los dos sábados, el sábado de la Pascua y el sábado semanal del séptimo día como mandamiento. Por eso es que algunas versiones dicen así: era el día de la víspera de la Pascua, estaba para comenzar la Pascua, porque Cristo murió en un 14 de Nisan, como lo decía el calendario y la ley, que el Cordero Pascual tenía que ser sacrificado el 14 de Nisan, del primer mes hebreo. Era el día de la víspera de la Pascua y estaba para rayar ¿qué? El sábado. Estoy leyéndoles una Biblia católica, nácar columna. Estaba para rayar el sábado. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon drogas aromáticas y ungüentos y reposaron el sábado conforme al mandamiento. La ley, había una tradición entre los hebreos de cuando alguien era sepultado en cuevas, no en como se sepultan hoy en tierra, no que eran en cuevas, para que el cuerpo no gediera y no se descompusiera más rápidamente. Se le rociaba al cuerpo y a la tumba ungüentos y especies aromáticas. Pero la profecía decía que el maná que se refería a Cristo no se iba a engusanar ni iba a heder. Pero como era la tradición de que los cuerpos se les rociaba ungüentos, las mujeres siguieron el sepulcro y donde fue puesto Jesús. Pero lo interesante es que dice: si Jesús murió a las 3 de la tarde,
entre las 2 tardes, según la ley, según la Pascua, Éxodo 12. Lo interesante es de que Jesús fue sepultado antes de que comenzara el Shabbat. Las mujeres siguieron el sepulcro y lo interesante es que dice que vieron que se estaba ocultando el sol. ¿Qué significaba eso? Que estaba para comenzar las primeras horas sagradas ¿de qué? Del santo día de Dios, conforme al mandamiento. Pregunto, hermanos, ¿no necesitamos tener una masa encefálica y un cerebro como el de Salomón para entender esto? ¿Qué día guardaba la Virgen María? El sábado. Lógico, era que hebrea, era judía, conocedora de la ley de Dios. ¿Cómo es eso que la Iglesia Católica tanto que idolatra a María y no hacen lo que María hacía? ¿Ustedes creen, hermano, que María guardaba el domingo? No. María no guardaba el domingo. María guardaba el Shabbat. Aquí dice, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Qué día fueron a ver el sepulcro? El primer día de la semana, dice Marcos 16:1. ¿Pero qué pasó? Ya Jesús había ¿qué? Resucitado. ¿Pero qué día descansaron? El sábado, el Shabbat, conforme al mandamiento. Ahora, lo interesante es, hermano, que aquí, hermano, queda refutada cualquier teoría y cualquier argumento protestante para atacar el sábado, en decir de que el sábado quedó clavado en la cruz y que los cristianos, después de la muerte de Cristo, siguieron guardando el domingo como día del Señor y no el sábado. Esto queda refutado. ¿Por qué razón, hermano? Quien está escribiendo el Evangelio de Lucas es Lucas. Y saben, hermanos, ¿cuándo es que el Evangelio de Lucas fue escrito por Lucas, que era un médico gentil, que también escribió el libro de Hechos? El libro de Hechos es el segundo tratado enviado a Teófilo de una recopilación que hizo Lucas. Lucas no fue un discípulo que anduvo detrás de Jesús como los demás 12. Lucas era un apóstol que consiguió información preguntando, la recopiló para testificarle y enseñarle a Teófilo de que el Mesías era el Hijo de Dios, hijo de Adán. Por eso es que la analogía Lucas la presenta desde la perspectiva de Adán, para enseñarle a un pueblo gentil de que Jesús era hijo de Adán, era hijo de Dios. Adán, hijo de Dios. Mire qué interesante. Lucas era un médico gentil. Y el libro de Lucas, ¿saben cuándo fue escrito? Según la historia y los eruditos, el libro de Lucas fue escrito en el año 62 después de Cristo. Imagínense cuántos años habían pasado. 62 años. ¿Y cómo le llama al sábado Lucas? Conforme al mandamiento. Lucas, 62 años después de la muerte y resurrección de Jesús, está reconociendo que el sábado es un ¿qué? Mandamiento. Mire qué interesante. 62 años. ¿Cómo es posible que alguien venga a decirme de que los cristianos se congregaban el domingo y no el sábado en honor a la resurrección de Cristo? Cuando Lucas aquí está reconociendo 62 años después de la resurrección de Cristo que el sábado es un mandamiento y que María guardó el mandamiento conforme a la ley de Dios. Mire qué interesante. Lucas está reconociendo que el sábado es mandamiento. Pero la pregunta es, ¿será que el sábado quedó abolido en la cruz del Calvario? No, Lucas lo dijera. Pero Lucas está reconociendo que el sábado ¿qué? Es un mandamiento. Después de la resurrección de Cristo, los discípulos seguían reconociendo que el sábado estaba en vigencia y que era ¿qué? Un mandamiento. Mire qué interesante, hermano. Saben, hermanos, que en la Biblia, y esto lo he dicho repetidas veces,
En la Biblia solamente hay 8 versículos que hablan del primer día de la semana. 5 de estos se relacionan con la resurrección de Jesús, que están en los 4 evangelios sinópticos. Pero ninguna de estas referencias, ya sea indirecta o directamente, manda que se guarde el sábado en honor a la resurrección de Cristo. Ni tampoco se dice que sea santo o que haya que abstenerse de trabajo, o que este era el nuevo sábado, o que el domingo es día del Señor. No existe ninguna referencia directa o indirecta. Si así hubiese sido, Jesús lo hubiera dicho cuando estaba aquí en esta tierra. Algo tan importante entre los hebreos, el Shabbat, el día que conmemoraba la resurrección de Cristo. Si Jesús tenía intención de cambiarlo al domingo, primer día de la semana, lo hubiese dicho, porque era tan importante, pero no lo dijo. ¿Cómo es posible que algo tan importante lo hubiese tomado tan livianamente? Lo hubiera dado escrito que ahora los cristianos debían de congregarse, ¿qué? El domingo, en honor a la resurrección. Pero no encontramos ni una jota, ninguna tilde que autorice categóricamente eso. Por consiguiente, hermanos, los discípulos tenían 2 instituciones para conmemorar la resurrección de Cristo. ¿Y saben cuál era? La cena del Señor y el bautismo, pero no el primer día de la semana. Hermanos, la Biblia es clara que María, madre de Jesús, era una fiel guardadora ¿de qué? Del Shabbat, porque ese es un mandamiento de la santa ley de Dios. Hermanos, aquí queda refutada cualquier teoría. ¿Qué día se congregaban los discípulos de Jesús después de la resurrección de Cristo? Lucas está dando evidencia contundente que el sábado María lo guardó conforme al mandamiento, y está escribiendo 62 años después de la resurrección de Cristo. Mire qué interesante. Lucas escribió su evangelio en el año 62. Hermanos, los católicos defienden tanto a María que en el rosario se menciona más a María que el Padre Nuestro. La aman tanto. Está bien, nosotros también amamos a María, pero no la idolatramos, ni la ponemos en un pedestal por encima de los hijos de Dios. Nosotros amamos a María, pero los católicos, de tanto que la aman, la han llegado a idolatrar, poniéndola en una cúspide que no le corresponde. Una obsesión por María. Es una obsesión tremenda, hermano. Pero no quieren hacer nada de lo que María hacía. Saben de que María era una fiel sierva de Dios, discípula de Jesús, fiel a los mandamientos de Dios. Si en verdad nosotros quisiéramos imitar a una gran mujer en la Biblia, sería a María. ¿Quién dice que es malo que imitemos a una buena persona? Si el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y quién dice que a María no la podemos imitar, siendo una mujer fiel, obediente a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado? El problema es que el catolicismo romano le ha dado un puesto que no le corresponde, una obsesión por María. Usted va a ver por todos lados en la Iglesia Católica imágenes de María. Inclusive le han dado más nombres a María que a Jesús. A Jesús solamente le llaman el corazón de Jesús, el niño Jesús, el santo Pepe de Atoche. Algunos nombres que le dan allí. Pero a María le han dado una gran infinidad de nombres. O sea, aman más a María que a Jesús. Virgen de los pobres, Virgen de Calendaria, María Auxiliadora, Virgen aquí, Virgen de Fátima, Virgen allá, Virgen de Guadalupe, Virgen de los Dolores, Reina de la Paz. Aman a María, pero no quieren hacer nada de lo que María hacía. Discípula de Jesús. La obsesión por María es tan grande en el catolicismo romano. Si usted entra a algunos templos católicos romanos, va a observar de que hay imágenes de María pisoteando la cabeza de la serpiente, porque según el catolicismo romano, quien pisotea la cabeza de la serpiente en Génesis 3:15 no es él, el niño que iba a nacer de la mujer, sino que María. No sé si ustedes ya han visto algunas imágenes de la Iglesia Católica. Sí, aquí hay imágenes en Tecoluca, en el templo. Entren solo por curiosidad.
en el templo católico, van a ver aquí a este lado, van a ver muchas imágenes de María y sean curiosos, hay imágenes donde María está pisando la cabeza de una culebra. Hay también una imagen donde María está pisándole la cabeza a un tipo como cocodrilo, como que si fuera el Leviatán de Génesis de Job 41. Porque el catolicismo romano así les han enseñado que la que pisa la cabeza a la serpiente no es el hijo varón que tiene la mujer, sino que es María, idolatría a María. Mire qué interesante. Pero no quieren hacer nada de lo que María hacía. Pregúntele a un católico, mire, ¿y ustedes por qué no guardan el sábado? Y empiezan a rodear aquí, a manipular textos bíblicos como los que manipula Luis Toro para rodear y evadir la verdad. Manipulan la Biblia. Si ustedes dicen aman a María, ¿por qué no obedecen a María y no hacen lo que María hacía, una fiel guardadora del sábado? Y yo les hago una pregunta también aquí. ¿Ustedes creen, hermano, que María, la madre de Jesús, comía comidas inmundas? Las que ustedes defienden y tuercen versículos bíblicos para manipularlos, para justificar las comidas inmundas y la fritada y la lucha libre. Sí, en otros países así le llaman, en otros lugares, bueno, aquí en Sabor, en otros lugares le llaman así a esa clase de comida que hacen de las vísceras del cerdo. ¿Usted cree que María comía eso? ¿Usted cree que María andaba detrás de esas imágenes en profesión? Era una hebrea, una mujer santa, obediente a los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. El catolicismo romano no quiere saber nada del sábado. Hablan en esta Semana Santa de lunes santo, martes santo, miércoles, y se saltan al domingo de la resurrección. No hablan nada del sábado. No quieren saber nada del sábado. ¿Pero qué día guardaba María? El Shabbat, ¿conforme qué? Al mandamiento. Y no hay para dónde, hermano. María era una fiel sierva de Dios, discípula de Jesús y una mujer obediente a los santos mandamientos de Dios. Hermanos, aquí hay una evidencia contundente de que el sábado no fue clavado en la cruz y que no fue cambiado por el domingo. 62 años después de la resurrección de Cristo, Lucas, el médico amado, está dando testimonio de que el sábado es su mandamiento y que María lo observó. Hermanos, hasta aquí ha llegado el estudio y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos diste este privilegio de estudiar tu palabra, profundizar en ella. Danos sabiduría para que podamos defender tu verdad, podamos exaltar tu verdad, podamos discernir entre la verdad y el error y así podamos predicarlas. Gracias, Señor, por tus bendiciones, porque permitiste que tu palabra sea predicada en esta tarde. Te lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.